Ubicándonos en contexto, recuerden, el capítulo 8 ha tratado todo el tiempo de Cristo y su oficio como mediador. El mediador es alguien que está en el medio entre Dios y el hombre. Él habla a Dios de parte nuestra y nos habla a nosotros de parte de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Esta confesión ha dedicado 10 capítulos nada más a hablar de ese solo tema. Y hoy terminaremos hablando acerca de los oficios de Cristo. Cristo como mediador oficia, valga la redundancia, 3 oficios: el oficio de sacerdote, de profeta y de rey. Y veremos por qué es importante para nosotros y por qué es necesario tener a Cristo como nuestro profeta, tener a Cristo como nuestro sacerdote y tener a Cristo como nuestro rey. Eso precisamente es lo que trataremos de explicar en esta mañana. Padre bendito, una vez más estamos en tu presencia rogando la iluminación que solamente tú nos puedes dar. Y ayúdame a explicar correctamente para que en todo tú seas glorificado y tu palabra no sea adulterada. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a empezar suave a desglosar en la confesión. Párrafo 9. Este oficio de mediador, ¿cuál oficio? Obviamente el de mediador, ya lo está diciendo, entre Dios y los hombres es adecuado únicamente para Cristo. O sea, lo que está diciendo ahí el párrafo es que nadie puede ser mediador entre Dios y los hombres excepto Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nadie puede mediar entre nosotros y Dios? Respuesta, porque cualquier ser humano que pudiese o quisiese intentar ser el mediador entre Dios y los hombres quedaría totalmente derretido y consumido por la ira de Dios, porque como tiene que hablar con Dios de parte de los hombres, al tener pecado también, porque toda la raza humana es portadora del pecado original, pues delante de Dios nadie se puede presentar si no es en total santidad. Los demonios fueron desterrados del cielo porque no guardaron, dice la Escritura, lo que tenía que ser lo correcto delante del Señor. Cada uno de nosotros, gracias a Dios, ha sido destituido de la gloria de Dios, dice la Escritura, por cuanto hemos pecado. El pecado destituye a la persona. Nadie con pecado puede presentarse delante del Señor. Por eso se hizo necesario la obra expiatoria de Cristo para que nuestros pecados fueran finalmente borrados, cancelados, quitados, removidos, para que pudiésemos presentarnos delante del Señor. Por tanto, nadie puede presentarse como mediador porque quedaría derretido por la gloria del Señor y su santidad. María, como enseñan los católicos, que también es otra mediadora, o como ellos la llaman, la co-mediadora o co-redentora junto con Cristo. Hermanos, eso es una blasfemia y es una herejía. Si tú dices que María es co-mediadora, estás queriendo decir que María media también entre tú y Dios. Y si dices que es co-redentora, es peor, porque estás queriendo decir que Cristo y María, los dos, son los que nos redimieron. Co significa igual que. O sea, ella también redime. Y no, la Biblia dice que hay un solo redentor y hay un solo mediador. Y es Cristo. María no se puede presentar delante de Dios para interceder por nosotros, porque María también fue concebida en pecado. Los católicos dicen que no, que ella nació inmaculada. Inmaculada significa sin pecado concebido. O sea, eso es una doctrina de ellos. Ellos dicen que cuando María nació, por la gracia divina, María no tuvo pecado. María fue igual que Cristo cuando nació, sin pecado. Eso es lo que significa la inmaculada concepción. O sea, ella fue nacida sin total pecado. Es lo que ellos dicen. Obviamente tienen que decir eso para poder justificar que ella es corredentora y que ella es comediadora. Sin embargo, la Escritura lo dice claramente: por cuanto todos pecaron. Y ella misma lo dejó bien claro cuando fue a hablar con Elizabeth, movida por el Espíritu. Dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, ella necesitaba también ser salvada. Y en otra parte dice que Dios se ha dignado a mirar la bajeza de su sierva. O sea, la opinión que María tenía de ella misma es que ella era una persona pecadora, una persona baja en el sentido de que tiene pecado, está manchada y necesita un Salvador. Ella no puede ser la mediadora. Ella no puede ser redentora. Ni ella, y la pongo allá por ejemplo, ni ninguna otra, ni ningún otro. Nadie puede mediar. Nadie puede mediar sino solamente Cristo. ¿Por qué? Sigue diciendo. Este oficio de mediador entre Dios y los hombres es adecuado únicamente para Cristo porque como hombre no tuvo pecado y como Dios es Dios también, entiende a Dios en su santidad y entiende al hombre en su debilidad. Como en Él están unidas las dos naturalezas, divina y humana, Él comprende perfectamente las dos partes y por eso se puede mirar hacia Dios y aplacarlo e interceder por nosotros porque Él entiende nuestras debilidades y se puede mirar hacia nosotros y decir, nos tienen que hacer porque entiende también la santidad de Él. Se necesitaba un mediador como Cristo. Alguien que fuera Dios y hombre al mismo tiempo. Ese requisito nada más lo cumple Jesús. Por tanto, ese oficio es nada más de Él y no puede ser transferido a nadie. Él es nuestro profeta, eso es parte de su oficio de mediación. Él es nuestro sacerdote y Él es nuestro rey. Y ese oficio no puede ser transferido, fíjense, ni totalmente ni parcialmente. O sea, Cristo no puede parcialmente transferirle ese oficio a nadie. Los católicos también tienen este problema de ir a confesarse con el cura.
y el cura te absuelve de pecados y te perdona. Si eso fuera así, básicamente sería que Cristo le está transfiriendo parcialmente su oficio de mediación. Sin embargo, no. Nadie tiene autoridad para perdonar pecados, sino únicamente Dios. La Biblia enseña que todos nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia del Señor, y por eso tenemos un principio bautista que reza y dice claramente el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Qué significa eso? Todo creyente puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo sin necesidad de ningún mediador excepto Cristo. Cristo es mi mediador. Ahora, si usted necesita que su pecado le sea perdonado, usted no tiene que ir al pastor. Si usted necesita ser sanado, esto lo voy a decir por el movimiento carismático en el cual desafortunadamente nos movemos, usted no tiene que ir a la campaña de sanidad de Dairon Zagarra, ni tiene que ir a Fuego en la Zarza de él, ni tiene que ir a el Año del Espíritu, ni tiene que ir a ninguna de esas campañas que ustedes ven en las redes sociales que están inventando. Este es el día de tu milagro, ven aquí. Porque si alguien se atreve a decir que donde único va a obrar un milagro Dios esa noche, por ejemplo, va a ser en el donde está la campaña, básicamente están queriendo decir que tienen a Dios monopolizado y obligan a Dios a que hoy aquí hay un culto de sanidad, tienes que sanar. Entonces, nadie puede ser mediador entre Dios y los hombres. Si usted necesita una sanidad, usted no tiene que ir a ningún lugar, ni a ningún profeta, ni a ningún apóstol, ni a nadie que tenga el don de sanidad. Usted tiene que ir a Cristo, que es el mediador. Presentarle su causa y su queja, su dolor, su aflicción a Dios y confiar que Cristo intercederá por ti delante del Padre. Y si es la voluntad de Dios, te será concedido tu milagro, tu sanidad, tu perdón. Pero no necesitamos ninguna campaña evangelística ni la oración intercesora del pastor. Hay personas que creen, pastor, ore por mí. No, tiene que ser el pastor el que ore, porque creen como que la oración mía, Dios la oye más que la oración de cualquier otra persona. Hermanos, delante del Señor dice la Escritura que no hay libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Cualquier persona puede orar. Y quizás muchos de ustedes tengan más fe que yo a la hora de elevar la oración. La Biblia enseña que sí, que si alguien está enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Es verdad que Dios usa ese medio, pero tenemos que estar conscientes que el libre acceso a Dios lo tenemos abierto por medio de Jesucristo y no necesitamos de la oración de nadie, ni de la intercesión de nadie, ni de nada de nadie, sino únicamente de Jesús, quien es nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote. Este oficio no puede ser transferido a nadie y eso lo enseña 1 Timoteo, vamos a buscar este texto, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, hermanos. Y ahora va a decir quién es ese mediador. Jesucristo, hombre. Ya, nadie más. Nadie más puede mediar entre Dios y tú. Solamente Él. Vamos al párrafo 10 para explicar esto un poco mejor. En el párrafo 10 dice claramente: este orden y número de oficios de Cristo es necesario. ¿Cuál es el orden? El orden es que Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Ese es el orden. Ese orden, está diciendo, es necesario para nosotros. Nosotros lo necesitamos. Necesitamos un profeta, necesitamos un sacerdote y necesitamos un rey. ¿Por qué lo necesitamos? Lo dice claramente. Ya que por causa de nuestra ignorancia estamos en necesidad de su oficio profético. ¿Qué dice el catecismo que les leí? ¿Por qué necesitamos a Cristo como profeta? Respuesta: por causa de nuestra ignorancia. ¿Qué es un profeta? Vamos a definir ahí para nosotros entender lo que está diciendo aquí la confesión de fe. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. La palabra profeteia, en griego profecía, da la idea de un mensaje que se está dando que es inspirado por Dios. O sea, el Espíritu Santo te lo da para que tú se lo des a alguien o para que lo registres en la Escritura, que es lo que nosotros creemos. Eso es un profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Nosotros necesitamos a alguien que nos hable de parte de Dios. Y Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para que Cristo sea el que nos hable de parte de Dios. ¿Por qué Cristo es el que nos habla de parte de Dios? Miren esto. Miren en Juan, capítulo 1, versículo 18. Aquí vamos a entender por qué es necesario que sea Cristo el profeta y no otro profeta, porque han habido otros profetas antes de Cristo. Pero ¿por qué necesitamos a Cristo como profeta y no a Moisés, por ejemplo, o a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento? ¿Por qué es a Cristo personalmente? Juan 1:18 dice claramente, hablando Juan dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué necesitamos a Cristo como profeta? Porque Cristo tiene una revelación suprema de quién es el Padre.
Moisés no llegó a conocer al Padre como lo llegó a conocer Cristo. Como Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, recuerdan que esto fue una de las predicaciones. ¿A quién vio Moisés cuando se escondió en la peña y vio las espaldas? Dice la Escritura. Recuerden, ¿a quién demostramos por la Biblia que había visto? A Cristo. Porque al Padre nadie le ha visto jamás, lo dijo Cristo. Entonces, Moisés todo el tiempo ha estado interactuando con Cristo en el monte. Sin embargo, Cristo sí ha interactuado personalmente con el Padre. Nadie puede revelar al Padre sino solamente el Hijo. Por eso necesitamos a Cristo como profeta, porque como Cristo es Dios hecho hombre, como Cristo tiene la misma esencia del Padre, nadie nos puede mostrar al Padre de mejor manera que Cristo. Por eso necesitamos que Él sea nuestro profeta. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hermano, este es un texto clave. Estoy seguro de que a muchos carismáticos le hubiese encantado que ese texto no estuviese ahí. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Miren cómo comienza el autor de Hebreos hablando de la revelación, de la profecía. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a entender eso, porque quiero que entiendan. Dice que Dios le habló a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los patriarcas: Abraham, Jacob, Isaac, los 12 tribus, los hijos, los 12, toda esa gente de los patriarcas. Dios les habló muchas veces a ellos y de muchas maneras, dice claramente. ¿Y por medio de quién le habló? Por medio de profetas. O sea, Dios levantó profetas en el antiguo pacto que le hablaron al pueblo de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Miren el cambio de tiempo. En estos postreros días, en el pasado habló por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora te dice: bueno, pero es que Pablo, ¿por qué escribió 3 epístolas? Y Pedro escribió Juan. ¿Cómo es que el autor de Hebreos dice que no? Que en estos postreros tiempos, postrero significa último, en estos últimos tiempos Dios nos habló por medio de Jesús. De hecho, lo que dice en griego ahí es que en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Así dice en griego, en Hijo. Una preposición, en significa dentro de. Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado en Hijo. Y ahí se quedó. Nos habló en Hijo. ¿Por qué? Porque Pablo, Pedro y Juan hablaron en Cristo lo que Cristo quiso revelar por medio de ellos. Por tanto, Cristo es la revelación final de Dios y quien nos ha revelado al Padre y todos los misterios del Evangelio por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de Pedro, es Cristo. Dios nos ha hablado en el Hijo, por medio de Él. Él es nuestro profeta, Él es nuestro maestro, Él es nuestro pedagogo, Él es el que nos ha instruido, el que nos ha revelado todo el Evangelio y todas las glorias de Dios, todos sus propios sufrimientos, todo eso ha sido Él el que nos ha instruido. Por eso es que dice que nosotros necesitamos su oficio profético su oficio profético por nuestra ignorancia. Somos ignorantes por naturaleza. No entendemos las cosas del Señor. Lo dice claramente, el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Por tanto, Cristo lo primero que hizo fue sacarnos de esa condición de estado carnal y nos hizo nacer de nuevo a un nuevo hombre que es nacido del Espíritu, y ahora por medio de su Espíritu sí nos da entendimiento de las Escrituras, pero Él se nos muestra y se nos revela a nosotros por las Escrituras. Él es nuestro profeta. Recuerden, ¿qué le dijo un profeta a alguien que habla de parte de Dios? La Biblia dice claramente que la Biblia entera es profecía. Eso lo dicen varios pasajes de la Escritura. Dice Pedro, por ejemplo, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el mismo Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Eso significa que todo lo que está aquí es palabra profética, ¿sí o no? Por tanto, nosotros entendemos a la luz del nuevo pacto que el oficio de profeta ha cesado, porque ahora nuestro profeta es Cristo. Y Cristo ha dejado perpetuamente escrita toda la profecía o toda la revelación que Dios le dio en su palabra. ¿Cómo también sabemos esto? Por eso les dije que hay muchos carismáticos que quisieran arrancar este texto. Porque Hebreos capítulo 1, versículo 1, el tiempo en el cual está, que viene en el idioma original, deja claro que ya no sigue hablando. Es una obra completa, una obra que comenzó en el pasado y terminó. Se acabó. Dios no tiene más nada que decir. Ya lo dijo absolutamente todo.
Por tanto, nosotros entendemos que el oficio de profeta ha quedado relegado ahora al oficio de la enseñanza. ¿En qué sentido? Cuando una persona se para en el púlpito o en cualquier lugar y coge la Biblia y explica correctamente la Biblia, o sea, el texto lo lee y después que lo lee te explica el texto y te lo interpreta correctamente, de tal manera que te dijo exactamente lo que Dios quiso decir cuando se inspiró esa porción de la Escritura. Literalmente, cuando yo hago eso, yo estoy profetizando. Porque yo estoy cogiendo una palabra profética y te la estoy explicando correctamente. En ese momento yo estoy ejerciendo un oficio profético en cierto sentido. Pero el profeta es Cristo. Que quede claro, porque esta palabra no es mía. Yo lo que estoy haciendo es explicándole las palabras de Cristo. Cristo es el profeta. Sin embargo, Él me permite a mí, a cualquier predicador, ejercer este oficio profético cuando se explica correctamente, lo voy a aclarar, cuando se explica correctamente la Escritura. Porque todos los falsos maestros se paran en el púlpito con la Biblia. Todos leen la Biblia y todos explican la Biblia lo que mal explicado. Nunca se les olvide que en Mateo capítulo 4, cuando habla de la tentación de Jesús, Lucifer le citó a Cristo el Salmo 91. El mismísimo diablo sabe usar las Escrituras para su propia conveniencia. Por tanto, la cuestión no es quién se para y predique, la cuestión es que qué es lo que está diciendo el que está predicando. Si está interpretando fielmente el texto, en ese sentido está ejerciendo un oficio profético. Por eso el seminario de nuestra convención, desde que se fundó, siempre se le puso el seudónimo de la Escuela de Profetas. Hermanos, el seminario de nuestra convención fue fundado en el 49. En el 1949, en Cuba no había ni un ápice de carismatismo, y mucho menos en la obra bautista. En aquel tiempo, ninguna iglesia aplaudía, todas las iglesias cantaban con piano nada más y con un triángulo. Eso es un instrumento que yo nunca lo he visto en mi vida, en mi iglesia había, pero nunca se tocó. Era un triangulito con una varita que lo hace ping, tum, 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 no sé para qué era eso, el piano y ese triangulito. Y alguien dirigía congregacionalmente y cantaba la iglesia entera. No había grupos de alabanza, era todo con un himnario, no habían dramas, no habían ninguna de esas cosas, todas las iglesias eran conservadoras. Así que usted no puede pensar que cuando dijeron escuela de profetas que creían en la profecía, para nada. Las iglesias bautistas eran todas cesacionistas. Lo que ellos sabían y entendían, que cada vez que alguien se para en el púlpito y explica correctamente la palabra profética, está en cierto sentido profetizando. Sin embargo, el profeta nuestro es Cristo, que nos ha instruido en su palabra, y nosotros necesitamos esta instrucción porque somos ignorantes. Uno de los errores más grandes del movimiento carismático es que ellos consideran que estudiar mucho te va a apagar la vida espiritual. Sin embargo, Pablo, en la epístola a los Efesios, dice claramente que él ora para que los creyentes crezcan en conocimiento y sabiduría de la revelación de Jesucristo. Y cuando la Escritura dice que la mucha letra mata y el Espíritu vivifica, no se está refiriendo al estudio de las Escrituras, ahí donde hay un ejemplo de alguien que está interpretando mal la Biblia. Está hablando de la letra que fue escrita en las 2 tablas de la ley. Y te está diciendo, esa letra, los 10 mandamientos, el antiguo pacto nos mataba porque nos declaraba culpables. Pero la gracia en Cristo, o sea, el nuevo pacto, vivifica. Está hablando del antiguo y del nuevo pacto, no está hablando del estudio y de buscar el Espíritu. Nada que ver con nada que ver. Entonces, vamos a continuar. Y también por causa de nuestro alejamiento de Dios y de la imperfección aún de nuestras mejores obras, necesitamos su oficio sacerdotal. ¿Por qué necesitamos que Cristo sea nuestro sacerdote? Porque somos imperfectos y porque somos malos. Malos. Lo voy a decir con todas las palabras. Somos malos. Esta nueva teología que está saliendo ahora, que no es nueva, es vieja, pero que ha tenido desafortunadamente un despertar muy grande en toda Latinoamérica, en nuestro país, de que los seres humanos no somos tan malos y que nosotros podemos escoger a Cristo solos por nuestra propia decisión, podemos hacer cosas buenas, que tenemos libre albedrío, todas esas cuestiones. Cristo mismo la desbarata, Cristo, con un solo texto. Cristo hablándole a los creyentes. Fíjense, no le está hablando ni al mundo, le está hablando a los creyentes. Le dice, si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Le está hablando cristiano. Vuestro Padre no les dará a ustedes todas las cosas que le pidan. O sea, está hablando de personas que Dios es su Padre, que ellos le piden, que tienen hijos y que le dan cosas buenas a los hijos, pero ¿cómo lo describe Cristo a ellos? ¿Como gente buena que a veces hace cosas malas? ¿O como gente mala que a veces hace cosas buenas? Esa es la correcta definición de lo que somos nosotros. Por eso en el libro de Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, en el primer tomo,
Él se enfoca en explicar que la correcta teología parte de un doble entendimiento. Si tú entiendes bien estas dos verdades bíblicas, todo lo demás de ahí para abajo va a estar bien. Primer entendimiento, ¿quién es Dios? Segundo entendimiento, ¿quién soy yo? Ya, eso es todo. ¿Quién es Dios? Si yo logro entender que Dios es el soberano de los reyes de la tierra, que Dios hace su voluntad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como le place, sin pedir permiso y sin dar explicaciones ni excusas a nadie, porque es el Dios, el Rey y Señor de toda la tierra. Y si después logro entender quién soy yo soy malo, pecador, que nunca hubiese venido a los pies de Cristo si no llega a ser porque Él opera en mí. Si yo tengo una correcta percepción de lo bello y glorioso que es Él, lo santo, lo hermoso, y lo depravado, malvado, hiriente, de malos sentimientos, que soy yo, toda la teología de ahí para abajo va a encajar perfectamente. Porque cuando me digan, te salvaste, te salvaron, ¿qué voy a decir? Ha sido por gracia, porque yo entendí que soy malo. ¿Sí o no? Te salvaron, ha sido porque Dios es bueno, porque Él es santo, justo y misericordioso. Ahora, si usted cree que usted es bueno, y usted cree que Dios pide permiso, y que Dios es impotente, ¿qué es lo que significa eso? Dios quiere salvarte, pero si tú no lo dejas, Él no va a poder. Dios se va a frustrar. Entonces, te salvaste. Porque yo escogí a Cristo. Claro, tú crees que tú fuiste tú. Tú crees que tú eres bueno. Yo me esforcé. Yo llegué hasta el final. Yo perseveré. Y gloria a mí. Sin embargo, hermanos, para que ustedes vean que la raíz de la teología siempre ha sido reformada en todo el cristianismo. Y para hablar en términos más entendibles, para que ustedes vean que la raíz de toda verdadera teología protestante ha sido el calvinismo. Todos los cristianos, incluso los arminianos, cuando oran como calvinistas. Porque se dirigen a Dios y le dicen, Señor, convierte a mi hermano que está perdido. Señor, salva a fulano esperancejo. Mi pregunta, eso es una oración calvinista. Porque un arminiano no puede decir eso. Un arminiano debería decir, Señor, mira a mi hermano, que a pesar de que él pudiera escogerte a ti, no le ha dado la gana escogerte, Señor. Él tiene toda la facultad, Dios del cielo, para si Él quiere arrepentirse y creer, pero no ha querido. Ay, Señor, tú que respetas la voluntad y no lo puedes doblegar, yo no te puedo pedir que lo conviertas porque es que Él no quiere. Esa sería una verdadera oración arminiana. Sin embargo, ningún arminiano ora así. Todos los arminianos le piden a Dios que salve a sus familiares porque saben adentro en su corazón que es Dios el que tiene que dar el primer paso y que si Dios no obra, nadie se salvaría. Por tanto, nosotros necesitamos a Cristo como sacerdote porque nosotros somos malos, porque somos imperfectos. Dice la confesión que incluso nuestras mejores obras son imperfectas. Hermano, toda buena obra que haga cualquier persona sobre la faz de la tierra, si no la hizo para la gloria de Dios, fue una obra pecaminosa. Piensen en su vecino que cogió un plato de comida y se lo dio a otro vecino, y ese vecino no es cristiano. Mi pregunta, ¿a Dios le agradó esa obra? Respuesta, no. Si cuando Él le dio ese plato de comida no dijo, esto lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado, la obra que hizo, la hizo para su propia gloria y no se la dio al Señor, esa buena obra fue pecaminosa. Hermanos, recuerden cuando yo prediqué aquí, 4 filtros por los cuales usted tiene que pasar una buena obra para que usted sepa que la obra fue aceptada de parte de Dios. Número 1, tiene que ser algo que Dios mandó a que lo hicieran. Dios te manda que lo hagas. Número 2, tienes que hacerlo como Dios lo mandó. No solamente hay que construir el tabernáculo, hay que hacer el tabernáculo como Dios dijo que había que hacerlo, con la medida que Dios dijo. O sea, es algo que Dios manda, pero hay que hacerlo como Dios lo manda. Número 3, hay que hacerlo en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que nosotros somos olor grato en Cristo. Nuestras mejores obras son olor grato en Cristo. Fuera de Cristo somos peste, dice la Escritura, hedor. Dice la Escritura, así mismo, hedor. Hedor significa peste. Y cuarto, tiene que hacerse para la gloria de Dios. Hay que estar pensando, esto lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado. Cualquier buena obra, si no pasa esos 4 filtros, no puede ser aceptable delante del Señor. Imagínense un inconverso. Vamos a suponer que hizo algo que Dios lo mandó y lo hizo como Dios lo mandó. Si no lo hizo en Cristo, ya su obra no es aceptada. Si no lo hizo para la gloria de Dios, no lo hizo en Cristo, no es aceptada. Un cristiano puede hacer algo que Dios mandó, como Dios lo mandó, hacerlo en Cristo, pero lo hizo para su propia gloria. Tampoco fue aceptada esa obra. Para nosotros, los convertidos, es difícil hacer algo bueno delante de Dios, cuanto más para un inconverso. Es imposible. Por eso necesitamos a Cristo como sacerdote, porque Él intercede por nosotros porque somos malos. No tenemos un buen corazón. Que se nos caiga ese velo y aceptemos la cruda realidad. Como alguien dijo, si tu mejor amigo supiera los pensamientos que tú has tenido de él o de ella en tu mente, no sería tu mejor amigo. Si mi mejor amigo supiera lo que a mí me ha pasado en la mente de esa persona, de mi mejor amigo, no sería mi mejor amigo. Mis hermanos,
Esta verdad es difícil de aceptar para todos porque nadie nota su propia pecaminosidad. Es como un pez. Mi pregunta, usted llega abajo al agua y le dice al pez, tú estás mojado. ¿Ustedes creen que el pez sabe que él está mojado? Sin embargo, está en el agua. Así mismo usted viene y le dice a un hombre que está en pecado, tú estás en pecado. Él no lo puede percibir, porque es igualito que el pez. Está mojado. Y aunque tú se lo digas, está mojado, estás empapado, él dice, no. ¿Cómo tú me pruebas eso? Por eso, como alguien decía una vez, las estrellas del cielo nunca se vuelven tan blancas como cuando la noche se vuelve más oscura. ¿Qué significa eso? Que mientras más yo entienda cuán malo yo soy, las estrellas del evangelio y de la gloria de Dios es cuando se va a ver linda y preciosa, cuando se contraste la santidad de Él con la pecaminosidad mía. Por tanto, si yo tengo un correcto entendimiento de quién soy yo, que soy malo, y quién es Dios, que Él es bueno, soberano, justo y santo, entonces ahí estamos hablando en buenos términos. Para eso Cristo es nuestro sacerdote, porque Cristo sí sabe que somos malos y que necesitamos ayuda. Por eso Él es nuestro sacerdote. Y por último, sigue diciendo que por causa de que estamos incapacitados para volvernos a Él y también porque necesitamos ser rescatados y asegurados de todos nuestros adversarios espirituales, necesitamos el oficio de Él como Rey. Fíjense, dos razones. Estamos incapacitados de volvernos a Él y segundo, necesitamos alguien que nos asegure o que nos guarde de nuestros adversarios espirituales, los demonios, el diablo. Necesitamos alguien que nos guarde. Por eso necesitamos a Cristo como Rey para que Él nos convenza, nos controle, nos atraiga, nos sostenga, nos libre, nos preserve hasta que entremos a su reino celestial. Miren lo que enseña la Escritura en Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. 1, 74 y 75. Dice Lucas capítulo 1, 74 y 75, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Que librados de nuestros enemigos les sirvamos a Él. Nosotros le podemos servir cuando somos librados de nuestros enemigos. Necesitamos a Cristo como Rey porque no podemos volvernos a Él. Y necesitamos a Cristo como Rey porque necesitamos a alguien que nos defienda, porque somos débiles. A mí me gusta mucho la primera y la segunda pregunta del Catecismo de Filadelfia, porque cuando tú estás meditando, bueno, ¿por qué necesito a Cristo como sacerdote? Yo entiendo, es que soy malo, necesito a alguien que medie por mí, interceda por mí, para que Dios me bendiga, me ayude. Necesito a Cristo como profeta, obviamente. Él es Dios encarnado, nadie entiende a Dios mejor que Dios, por tanto yo necesito que Él me explique a Dios para yo entender correctamente a Dios, por eso lo necesito como profeta. Pero ahora caigo y digo, bueno, ¿por qué necesito a Dios como Rey? Y miren mi razonamiento lógico, bueno, porque como soy malo, yo necesito que me controlen para que no haga lo malo y haga lo bueno. Digo, perfecto. Y después dije, bueno, y los ángeles buenos están en el cielo, el que no tienen pecado, ellos también necesitan a Dios como Rey. Y ellos no hacen lo malo. Y me viene a la mente la pregunta número 1 y la pregunta número 2 del Catecismo Bautista de Filadelfia. Estas personas que redactaron esta confesión también redactaron un catecismo. Un catecismo es un sistema de preguntas y respuestas para enseñar a los niños. Y dice la segunda pregunta, ¿dónde se encuentra esta felicidad? Y responde, Dios ha diseñado al hombre para que no encuentre felicidad, sino únicamente en Él mismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una de las razones, fíjense qué cosa más contraproducente lo que voy a decir, una de las razones por las cuales nosotros necesitamos a Cristo como Rey es para ser felices, literalmente. La felicidad que tanto buscan las personas. Nadie nunca puede ser feliz si no es por medio de Jesús y en Cristo. Ahora, Dios ha diseñado al hombre, y eso es lo que responde la segunda pregunta del Catecismo, de tal manera que no encuentre la felicidad si no es únicamente en Dios. Por eso usted ve personas que son millonarios, que tienen dinero y se suicidan, y se ahorcan, y se matan, y se tiran. Entonces, ¿por qué si lo tenía todo? Porque no tenía a Cristo. Dios diseñó al ser humano de tal manera, lo estoy repitiendo por tercera vez, que nunca va a poder encontrar la verdadera felicidad, la llenura, la satisfacción, si no es únicamente en Dios. En el corazón nuestro hay un vacío del tamaño de Dios y nadie nunca podrá lograr ser feliz si no es por medio de Él y con Él. Ahora bien, ¿cómo se produce ese estado de felicidad? Cuando usted piensa en la palabra obediencia, ¿qué palabra a usted le viene a la mente? Si usted le dice tienes que obedecer o Dios es santo.
Como bien dice Sujel Michelin, a nadie nunca le viene a la mente la palabra felicidad. Pero la Biblia deja bien claro que el hombre halla la plena satisfacción cuando obedece al Señor. La Biblia dice y deja bien claro que cuando una persona vive una vida de obediencia a Dios, esa persona tiene gozo. Es lo que enseña Jesús. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes, siendo malos. Pero dice más, son bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os maltraten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y qué dice después? Gozaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Gócense y alégrense. ¿Por qué te gozas y te alegras? Le respondes. Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Aunque esa voluntad, fíjate, genere oposición de parte de personas inconversas y en cierto sentido te traigan algo de infelicidad, tú te debes gozar y regocijar. Solamente se puede ser feliz cuando se obedece a Cristo. Desde el mismo momento que usted decide pecar, que es la desobediencia, ahí automáticamente ligado al pecado viene la infelicidad o el ser miserable. La palabra miserable es esa la idea que transmite. La primera acepción es que la persona no encuentra la felicidad. Nadie la va a encontrar si no es en Dios. En Él solamente está. Nosotros necesitamos a Cristo como Rey para que Él nos libre de nuestros adversarios, para que Él controle nuestra maldad porque somos incapaces de volvernos a Él, para que nos establezcan límites y nos regulen y para que seamos felices por medio de la obediencia a Él. Conclusiones. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y no hay ningún otro mediador. ¿Qué significa eso? Que el único camino que existe, que está abierto para llegar al Padre, es Jesús. Nadie se salvará fuera de Cristo. No todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llegan al cielo. El único camino que lleva a las personas al cielo es Jesucristo. Por eso lo dice claramente la Escritura. Él es el camino, con un artículo definido. Eso significa que no hay más otro camino. Nadie podrá salvarse si no es por medio de Él. De hecho, dice la Escritura, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, así mismo crudo lo dice, no tiene la vida. Él es la única vía de escape que tienes de la ira venidera y el único camino que todavía está abierto. Déjenme aclarar, todavía está abierto. Pero la Escritura enseña que algún día ese camino se cerrará y ya no se va a admitir a nadie más, aunque venga después muy arrepentido y muy acongojado. Dios le permite a las personas salvarse cuando se arrepienten y creen mientras están en vida. Una vez que hayan partido de este mundo para el mundo venidero, pueden llorar, pueden patalear, pueden pedir perdón, lo que sea. No hay misericordia para ningún perdido fuera de esta vida. Por eso es que la Escritura dice claramente, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y esa frase, mientras pueda ser hallado, nos da a entender que va a llegar un momento en el cual no podrá ser hallado. Las personas no tienen ni la más mínima idea de cuando nosotros les decimos, vengan a Cristo y arrepiéntense, no tienen ni idea de hasta qué punto pueden ser importantísimos que ellos escuchen lo que le estamos diciendo, que es por el bien de sus almas. Y toda la gloria disfrutada en esta vida llena de lujos y de gozos y felicidad, con tan solo un minuto en el infierno, se acabarán todas esas glorias. Como alguien dijo una vez, y lo voy a parafrasear, un minuto en el infierno será suficiente para acabar con toda una vida llena de felicidad, de gozo y de lujo. Un minuto en el infierno. La Biblia deja bien claro que aquellos que rechacen de la oferta de salvación que Dios le ofrece gratuitamente a todos, porque lo enseña la Escritura, el Evangelio debe ser ofrecido a toda criatura. Algunos lo tomarán y se salvarán por él, y otros por ese mismo Evangelio se condenarán a ellos mismos porque rechazaron al Hijo. Pero ese camino está ahí. Cristo lo abrió. Hemos visto 10 párrafos para explicar todas las maravillas. Y cuando digo maravillas, es maravilloso, pero me refiero en el término, en el argot cubano, cuando decimos todos los malabares, como decimos que tuvo que hacer Cristo para que ese camino se quedara abierto. Hermanos, Cristo tuvo que hacer de todo para que ese camino estuviera abierto y que ese camino esté disponible y las personas por la dureza de su corazón no quieran coger ese camino. Claro que será justo que Dios castigue a todos aquellos que rechacen esa misericordia tan grande. Por tanto, si usted está aquí en esta mañana y no ha transitado por ese camino, no te vayas de aquí sin haber optado por ese camino. Todos los predicadores dicen lo mismo,
Y siempre parece un cliché, pero es la pura verdad. Nadie tiene la certeza y la seguridad de que Dios te permitirá volver a escuchar el Evangelio y tener otra oportunidad. La Biblia enseña que con una sola vez que la persona haya sido evangelizada en su vida ya es suficiente para que no tenga excusa en el día del juicio delante del Señor. Si usted escucha el Evangelio y sigue endureciéndose y sigue cerrando su corazón y no cruza esa puerta que le lleva a Dios por medio de Cristo a través del arrepentimiento y la fe, dura cosa es dar coces contra el aguijón y el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y les voy a decir algo. A mí me preocupan las personas que no son cristianos y que están aquí visitándonos, pero me preocupan más los que son de la iglesia y que vienen domingo tras domingo, año tras año y no se acaban de convertir. Muchos que viven vidas dobles, fingen en la iglesia, pero todos saben en su casa quiénes son. Por cierto, déjenme decirles, la persona se sabe quién es en su casa, no en la iglesia. Por tanto, aunque finjan aquí en la iglesia, todos sus familiares saben que su conversión no es verdadera. Porque nadie se puede esconder en su casa. En tu casa tú eres tú. Delante de los tuyos eres tú mismo. La evidencia más grande de quién es la persona es en la casa, no en la iglesia. Tus vecinos lo saben. Vivimos en Cuba. Aquí ser chismoso está de moda. Todos tus vecinos saben quién tú eres. Y esas personas que vienen a la iglesia y no se convierten, le darán cuentas a Dios no solamente por su vida malvada y pecaminosa, sino porque por culpa de ellos, esos vecinos nunca quisieron acercarse a una iglesia, porque esos vecinos entendían que en la iglesia todos éramos unos hipócritas, porque veían a su vecino inconverso, que venía a la iglesia y acababa en la casa. Habrá mayor condenación para todos aquellos que vienen domingo tras domingo y escuchan una y otra vez y no se arrepienten. Al que más se le da, más se le demandará. El que tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio dos veces en su vida tendrá menos castigo si se pierde que el que lo escuchó 20 años en una iglesia, sabrá Dios incontables veces, ese tendrá mayor castigo. Por tanto, el llamado no es solamente porque la gente cree, no, le está diciendo para los que están de visita. Sí, pero también lo estoy diciendo, no miren al que está afuera. Mirémonos introspectivamente, a ver, Chaño, ¿no será que tú estás equivocado? Y si tú crees que tú eres salvo y tú no eres salvo, olvídense de los de afuera. Piensa en ti. Piensa en ti porque la salvación es personal. De nada te sirve que el que está afuera, que vino de visita, se arrepienta y crea si tú te vas para el infierno. Piensa en ti mismo. Y hazte unas buenas preguntas. ¿Es Cristo mi rey? ¿Sabes? El reino de Dios se ha manifestado en mi vida. Yo me doblego a Él y Él me domina a mí. Segundo, ¿es Cristo mi sacerdote? O sea, yo cuando peco voy corriendo a Él a pedir perdón para que Él interceda por mí. A mí no me importa si pequé o no. Tercero, ¿es Cristo mi profeta? Yo estoy bebiendo de las palabras de Él y estoy dejando que Él me enseñe. O a mí la Biblia no me interesa en lo absoluto. Llevo 20 años en la iglesia y si me preguntan, ¿qué dice Génesis 1:1? Yo no sé decir que lo que dice es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son buenas preguntas. Después de 10 párrafos hablando de Cristo como el mediador, la pregunta ¿es Cristo tu mediador, sí o no? Porque si Él es tu mediador, felicidades. Tienes el mejor y único mediador que existe. Tienes al Dios hecho hombre, que ya lo dio todo por ti, dará todo para que llegues hasta el final. Pero si no tienes a Cristo como tu mediador, corre a Él urgente y pídele que medie por ti, que te salve y que te ayude. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Y fuera de Cristo lo único que resta para el hombre es la justa ira de Dios. No te vayas de aquí sin arrepentirte y creer en Jesús. Vamos a orar.